Muy buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una especialización en el Instituto de Estudios Políticos de París y un magíster en la Escuela Nacional de Administración de Francia. Ha sido asesor externo del Ministerio del Interior para temas de ordenamiento territorial y asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. Fue director del Programa Presidencial de Modernización, Eficacia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el año 2006, por lo que recibió el nombre de SAR Anticorrupción. Fue representante de la Cámara por Bogotá del 2014 al 2018. Él es Rodrigo Lara Restrepo. Senador Rodrigo Lara, bienvenido a Argumentos y Opiniones. Arturo, muy buenos días, gracias por la amable invitación. Bueno, senador. Primero que todo, senador, cuéntenos quién es usted y cómo inició en su vida política. Bueno, mi nombre es Rodrigo Lara, yo soy senador de la República. Pues yo me inicié después de los 30 años en política. Me había fijado la meta de estudiar entre los 20 y los 30 años. Terminé mi maestría como a los 27, 27 y medio. Y en esos 2 años fui profesor universitario. A los 29 años, ya finalizando, me lancé al Senado. Perdí la primera vez, la segunda vez entré a trabajar como director de la Oficina Anticorrupción, SAR Anticorrupción, y después de eso entré al Senado, 2 años y medio, volví a aspirar, me robaron la curul, me dediqué a la docencia y actividades de tipo privado, fui director o presidente de un gremio, luego volví a aspirar a la Cámara de Representantes. Fui elegido por Bogotá, fui presidente de la Cámara, me lancé al Senado de la República y bueno, aquí estoy. En resumen, he tenido una vida entre la academia, el sector privado como presidente gremial y la política como congresista y funcionario público. De acuerdo, senador. Sabemos que usted tiene diversos estudios en reconocidas universidades, entre esas en París. ¿Nos podría contar cómo fue la vivencia en estas universidades? Bueno, yo soy abogado de la Universidad Externado, efectivamente. El colegio antes en el exterior, nosotros salimos del país muy jóvenes cuando murió mi padre. Luego estudié en el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po París. Luego en la Escuela Nacional de Administración de Francia, la Administración Pública, la ENA. Y he hecho otro tipo de estudios ya posteriores. Hice una especialización en Derecho Minero Petrolero, hice el curso integral de Defensa Nacional, fui becario de la beca Eisenhower y bueno, pues todos los años trato de estudiar algo nuevo y de hacer algo nuevo. Permanentemente estoy estudiando, es algo que me gusta mucho. De acuerdo. Muy interesante, senador. Sabemos que usted hace parte de la Comisión Primera del Senado. ¿Nos podría explicar en qué consta esta comisión y su importancia para el país? Esa es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo diría que es la comisión más importante del Senado de la República porque allí se tramitan las reformas constitucionales, las reformas atinentes a los derechos, las garantías y las libertades de los ciudadanos, la organización y la estructura del Estado, de la rama judicial y del Congreso. Por eso es tal vez la comisión primera. Ya. Hoy en día, senador, vemos a muchos políticos hablando activamente de leyes y estatutos anticorrupción. Si estuviera en sus manos, ¿cómo se podría combatir la corrupción en el país? Todos los años hay una nueva ley anticorrupción y la corrupción sigue creciendo, galopando por todo el país. La corrupción realmente no se combate con más y nuevas reformas de tipo penal. Esas reformas ya existen, esas leyes son más que suficientes. Entonces, cuando usted vea mucho afán por parte de algunos políticos para subir las penas y rasgarse las vestiduras, sospeche y dude realmente respecto de la eficacia de esas normas que están proponiendo. Realmente el problema de la corrupción es estructural, tiene que ver con incentivos perversos en la forma de hacer política en Colombia. Este es un país en donde la gente tiene muchas necesidades materiales y por consiguiente depende en gran parte o depende mucho del Estado.
Si usted le permite a los políticos que están en competencia electoral, que es una competencia muy dura y muy álgida, tener acceso y echarle mano al Estado, copando puestos de la administración pública que deberían ser cargos nombrados por carrera administrativa y por mérito, pues la tentación del político de usar esos bienes y esos servicios que presta el Estado para ganar las elecciones es muy grande. Y si hay 2 o 3 que usan y tienen acceso a esos bienes, servicios o contratos del Estado, pues muchos terminan haciéndolo después. Entonces realmente, pues la verdadera reforma anticorrupción es aquella que sustrae de la competencia política el acceso a la administración pública, la que impide que los políticos que están en competencia electoral pues usen la administración pública para sus propósitos o sus fines. Cuando usted logra eso, pues usted termina resolviendo en gran parte el problema de la corrupción. Correcto. Senador Rodrigo Lara, sabemos que uno de sus grandes logros a lo largo de su trayectoria profesional fueron los esfuerzos y el arduo trabajo, como anteriormente lo nombró, como SAR Anticorrupción. ¿Nos podría contar un poco de este funcionamiento del programa y si fue beneficioso para el país? Hombre, ese es un programa relativamente pequeño y es un programa que podría hacer muchísimo más cosas. 2 grandes herencias de ese programa. El primero, la capacidad de coordinar el nombramiento y la acción de los jefes de control interno de las entidades del Estado. Esto es importante porque en teoría la rama del Ejecutivo, es decir, el presidente, es primera autoridad administrativa, es decir, es un poco como el superior jerárquico o el que ejerce control de legalidad sobre muchas de las decisiones que hacen o que deciden sus subordinados. Pero el presidente, en teoría, entonces debe ejercer un control, pero no tiene quien controle por él. Entonces, el hecho de coordinar a los jefes de control interno es algo pues bien importante y eso lo dejamos andando y sirvió mucho. Y algo muy bonito que se puede hacer desde esa oficina es algo que yo llamé auditorías visibles, que consiste en detectar en dónde están las principales obras de infraestructura financiadas con presupuesto público y durante la construcción de esas obras nosotros íbamos y convocábamos a los beneficiarios, a los vecinos del acueducto, a los papás de los niños para los cuales se estaba construyendo el colegio, a fin de invitarlos a que hicieran seguimiento a la obra. Y acompañábamos pues ese seguimiento con expertos, ingenieros y abogados, pues para que efectivamente la obra se hiciera bien. Y una vez eso, nosotros pues citábamos esas audiencias al constructor y al alcalde, y si las cosas iban mal, pues reportábamos inmediatamente y denunciábamos al ingeniero y al alcalde por malos resultados. Esa presión ciudadana siempre ayudó muchísimo para que las obras se terminaran. De acuerdo. Muy interesante. Existen en el territorio mentes muy brillantes, las cuales pueden aportar a entidades estatales. Senador, ¿cómo considera usted que se puede fomentar el trabajo en el interior de las mismas sin utilizar esas famosas palancas? Pues ese es el espíritu de la carrera administrativa. Nosotros tenemos que despolitizar las administraciones, es decir, establecer mecanismos objetivos y neutros para poder acceder a la administración pública, que llegue la gente más meritoria y más capaz. Para eso hay que despolitizar las administraciones y crear un sistema real de carrera administrativa. De acuerdo. ¿Cómo se podrían ampliar las carreras administrativas para las diversas entidades del Estado? No ampliar, es crear como regla general que para el acceso a los altos cargos de la administración pública, que no sean de manejo y de dirección, sea solamente por carrera administrativa. Es una decisión política, eminentemente política, de voluntad política. De acuerdo. Senador, el crecimiento económico se vio desacelerado a raíz de la pandemia, que es lo que estamos viviendo, tanto para Colombia como para el mundo. ¿Cómo este suceso puede llegar a afectar el presupuesto de la nación para el 2021 y para el 2022? Es dramático porque solamente en materia de recaudo tributario hay una caída de 25 billones de pesos. El gobierno cometió imperdonables errores en el manejo de la pandemia y el principal error fue primero haber demorado la creación del subsidio de la nómina 4 meses y medio,
lo cual hizo que se quebraran muchas empresas y mucha gente quedara desempleada. Y segundo, haber excluido las microempresas del subsidio de la nómina. Eso, pues, hizo que muchas empresas se quebraran, que mucha gente quedara desempleada, que mucha gente dejara de consumir, y pues el resultado es el colapso del recaudo tributario en 25 billones de pesos. El Estado está desfinanciado casi en 10 puntos del PIB, en 100 billones de pesos. Es dramático lo que estamos viviendo. Además que esto también es producto de la reforma tributaria de Duque, que es una reforma tributaria que, como usted sabe, pretendía gravar la canasta familiar con IVA. No se lo permitimos en el Senado. Y en segundo lugar, siguió con la tendencia propia de la derecha populista de seguirle regalando los impuestos a los más ricos de este país. Hoy el Estado está desfinanciado por esa lógica de la derecha populista que nos mal gobierna. ¿Cómo cree usted que se podría mitigar los altos índices de desempleo y el negativo crecimiento económico? Hay que hacer unos cambios muy profundos en la política económica. La derecha populista tiene como política económica, primero, regalarle impuestos a los más ricos y cobrarle los impuestos a las clases trabajadoras, a la clase media y a los más pobres a través de impuestos indirectos. Esa es la filosofía de la derecha populista que nos gobierna. Regalémosle plata a los ricos porque eso es bueno para los pobres. Es un poco su filosofía, como la filosofía Carimo-Aguas. Regalémosle tierra a los más ricos para que empleen como peones a los campesinos pobres. Realmente usted lo que tiene que hacer aquí es un cambio muy profundo, introducir un principio de solidaridad en la organización social del Estado colombiano. Primero, los impuestos lo tienen que pagar progresivamente los que más tienen, no los trabajadores, no los que no pueden eludir ni evadir el pago de los impuestos, que es el trabajador que está en una nómina. Dos, y usted tiene que cambiar de modelo en muchos aspectos. Usted tiene que fomentar con una lógica de patriotismo económico la producción de manufacturas en Colombia, porque solo la manufactura logra generar empleo en suficiente volumen. Si usted no tiene una industria manufacturera lo suficientemente amplia en Colombia, usted nunca va a absorber realmente al 55% de la población colombiana que vive y trabaja en la informalidad. Usted tiene en Colombia un pequeño sector en la formalidad, que es el 35%, más el 15% que son los funcionarios o los trabajadores del Estado, y el resto vive pues el día a día prácticamente en la informalidad. La economía de servicios o la economía de las nuevas tecnologías no genera suficiente empleo para incluir a esta otra franja de Colombia que vive en la informalidad. Entonces hay que promover una política activa en materia de producción industrial, en materia de manufacturas, para poder emplear dignamente a los colombianos. No hay otro camino. De acuerdo. Senador, ¿nos podría explicar en qué consiste un proyecto de ley que usted ha venido desarrollando sobre las alternativas penales para mujeres madres cabeza de hogar? Yo saqué primero una ley para prohibir el porte, consumo de droga, incluso de la dosis mínima en los parques y en los perímetros de los colegios, es decir, prohibido portarla incluso la dosis mínima. Ahora bien, me he dado cuenta que las madres más pobres terminan muchas veces yendo a la cárcel por delitos menores, pues porque tienen que alimentar a sus hijos. Y el problema es que cuando una madre muy pobre entra por un delito menor, en donde no ha habido violencia, etcétera, pues termina abandonando a sus hijos y dejándolos abandonados a su propia suerte. Y cuando una persona en Colombia entra a una cárcel, pues entra a un mundo completamente distinto, y para adaptarse a ese mundo tiene que entrar muchas veces en el mismo crimen. Entonces, pues la cárcel termina dañando aún más a la gente. Pues yo creo que cuando se comete un delito menor, muy menor, sin violencia, y la mamá es muy pobre y de ella dependen de sus hijos, debería permitírsele que pague su pena a través de una medida restaurativa, a través de una obra de utilidad pública, para que no abandone a sus hijos y para que no terminemos reproduciendo problemas. Y por otro lado, establezco que cuando una persona está capturada en flagrancia por delitos ya violentos, así no tenga antecedentes porque no tiene condena previa, esa persona sí vaya automáticamente a la cárcel, a esos espacios que vamos a liberar en las cárceles de delitos menores de madre cabeza de hogar, pues que sean ocupados por quienes sí son peligrosos y violentos. De acuerdo, muy interesante. ¿Y cómo va el proyecto de ley? ¿Se ha evolucionado? Ya va para tercer debate, va bien, va para tercer debate. De acuerdo, senador. Senador, ¿por qué motivo renunció al Partido Cambio Radical?
Bueno, porque tomamos la decisión de construir una nueva alternativa política. Creamos un grupo parlamentario, primero llamado Liberal Socialdemócrata, porque creemos que el país necesita muy profundas reformas estructurales, sociales, políticas, económicas, que deben hacerse en el marco de un Estado de Derecho liberal, en el marco de la democracia liberal, en el marco del Estado de Derecho, respetando las libertades y las garantías en el marco de la economía de mercado. Y eso nos diferencia, por supuesto, de la izquierda marxista y de la derecha populista. La derecha populista que nos gobierna hoy tiene como lógica dividir. Si usted ve todo el mensaje de la derecha populista es divida a los colombianos usando el miedo. Cuidado con los castrochavistas, cuidado con el 2022, ojo que hay comunistas al lado suyo en la calle, y eso hace que la gente se divida y se enfrente. De tal manera que la gente se distraiga y no se dé cuenta que ellos gobiernan a puerta cerrada por y para los 5 hombres más ricos de este país. Lo demostraron en la reforma tributaria, lo demostraron en las ayudas del subsidio de la nómina, que solo llegó a las grandes empresas, no llegó a las microempresas. Y lo demuestra básicamente el mismo plan de vacunas. No hay vacunas suficientes para el pueblo colombiano, pero los ricos sí podrán adquirirlas directamente o vacunarse en otro país. Esa es la lógica de la derecha populista. Y la izquierda marxista pues quiere hacer muchas reformas, pero pues a su manera, es decir, como lo hemos visto en otros países y con medidas yo pienso que son en sí muy peligrosas para la democracia, para la libertad y las garantías individuales. Yo creo que este es un camino político de reformista profundo que une a los colombianos en lugar de dividir como hacen los dos extremos. Es decir, senador, y pues me gustaría hacerle esta pregunta, ¿el gobierno nacional está manejando adecuada o de forma incorrecta la pandemia? ¿Usted cómo respondería a esa pregunta? Si somos el único país grande de América Latina que no ha empezado el proceso de vacunación. La vacunación. Exactamente. Ya llevan vacunando 2 meses prácticamente. En Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en Costa Rica, en Panamá. Es que, es decir, es que esto no, ya creo que ya la gente ni se sorprende, ya la gente está como tan desesperada y resignada que ya no tiene ni siquiera alientos para protestar. Pues es el único país que no ha empezado la vacunación. Un país condenado a tener una pandemia más larga que los demás países. Un país condenado a más pobreza, a más desempleo, sobre todo a más muertos. Es decir, este es el fracaso total de este gobierno. Pues se le acaba de morir el ministro, el doctor Carlos Holmes Trujillo. En un país serio, un hombre como Carlos Holmes Trujillo, de más de 65 años, con comorbilidades y ministro de Estado, viajando por todo el país, ya habría sido vacunado. Sí. Aquí se le muere al presidente de la República. Eso es increíble, inaudito. Y así se mueren todos los días 400 personas. Es que esto es... 400 están muriendo. Y no ha empezado la vacunación. Eso es más desempleo, más pobreza, más miseria. Y las ayudas nunca llegaron a las microempresas. Tenemos la tasa de desempleo más alta de América Latina. Si esto no es un fracaso, entonces ¿qué es un fracaso? Senador Rodrigo, en 3 palabras, ¿cómo describiría a su padre, el exministro Rodrigo Lara Bonilla, y cómo lo recuerda usted? Bueno, pues mi padre murió cuando yo era muy niño, yo tenía 8 años. Y pues tengo obviamente el recuerdo pues, de amor infinito que puede tener un niño, ¿no?, hacia su padre, ¿no? Él era muy bondadoso, era un hombre muy afectuoso con sus hijos, también muy exigente en lo que tenía que ver con el estudio y los buenos resultados en el colegio. Y era un hombre que nos inculcó desde muy temprano un amor profundo al país, gran amor por Colombia y un gran sentido del deber, el sentido del deber, de cumplir con el deber. Yo creo que esas son 3 grandes enseñanzas y lecciones que él me deja. De acuerdo. Senador Rodrigo, ¿algo más que quisiera agregar? Pues no, simplemente agradecerles a ustedes por esta amable invitación y hacer un llamado a la reflexión a todos los colombianos respecto de lo que estamos viviendo hoy. Esta tragedia la vive todos los países del mundo, pero en Colombia ha sido más grave que en los demás. Y son básicamente situaciones que se explican por errores de gobierno, errores políticos, por imprevisión del gobierno.
Y me parece que este es un llamado de verdad para que nos tomemos muy en serio el voto. Tomarse en serio el voto implica pellizcarse y no dejarse manipular por los gobiernos, no dejarse manipular por grandes medios de comunicación que pertenecen muchas veces a los mismos bancos, que tienen grandes intereses afincados en esos gobiernos, y a entender básicamente las grandes estrategias y líneas de manipulación a veces que uno ve. La gente no debe dejarse manipular con el miedo, que es lo que hace la derecha populista. ¡Ojo, miedo, castrochavistas 2022! Porque terminamos presos del miedo, enfrentados nosotros los colombianos entre nosotros mismos, y no vemos realmente cómo gobiernan ellos y para quiénes gobiernan ellos. Este es un gobierno que no le ayudó a las microempresas, que no le ayudó a las grandes generadoras de empleo en Colombia, pero sí le ayudó a los bancos, sí le ayudó a los grandes y más ricos y poderosos de este país, como lo hizo, tal cual como lo hizo en la reforma tributaria anterior. Y no fue capaz de comprar las vacunas para vacunar masivamente al pueblo colombiano. Llegarán algunas, en el decreto permiten que se vendan también algunas vacunas, y pues adivine quién las va a comprar, quién va a poder adquirirlas, quién va a poder ir a Estados Unidos a comprarlas. Y segundo, que tampoco nos dejemos manipular por los discursos que dividen, pero sobre la base del odio o sobre todo sobre la base de la frustración que produce la iniquidad de este sistema social, que nuevamente son discursos de división y de confrontación interna. Salir de esta crisis exige unión sobre los asuntos fundamentales de este país. Y eso es lo que nosotros podemos ofrecer como proyecto liberal socialdemócrata. Nosotros no dividimos, nosotros queremos unir. Y yo creo que ese es el mensaje y eso es lo que nos puede sacar de esta crisis. De acuerdo, senador. Senador Rodrigo Lara, muchas gracias por su tiempo y por habernos concedido la entrevista. A ti, Arturo, muchas gracias por este espacio, muy amables, gracias por acogerme y estoy a sus órdenes siempre. Igualmente, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olvide seguirnos en Twitter y suscribirse al canal de YouTube. Muchas gracias y feliz tarde.